Bien, bien, buenas tardes mis queridos hermanos y amigos en esta hora del día viernes 20 de noviembre. Estamos acá dándole gracias al Señor por un día más de vida que nos concede Él y que nos permite estar siempre aquí ya dispuestos para poderle alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos estén sintonizando a esta hora a través del Facebook Live, del Instagram, del YouTube, eh, y que puedan ellos poder disfrutar las palabras que el Señor ponga en mi boca conforme a la voluntad de cada uno para poder hacer la voluntad del Señor. Así es de que mis hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca en esta hora. Y vamos a dar inicio. Les voy a traer un tema conforme a la voluntad de Dios. Porque todo esto, hermanos, que muchas veces hablamos a través de la palabra, todo se está viendo y la gente pues sigue normal, como que si no pasa nada. Mire, el tema de hoy se titula Mientras más conocemos de Dios, más pecamos contra Él. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que más pecamos contra Él? Porque mientras conocemos del Señor y sabemos que Dios es amor y pensamos que tal vez no, Dios no los va a condenar, Dios no los va a castigar por algo que estemos haciendo que tal vez a Él no le agrada. Eso es nuestro pensar. Pero verdaderamente los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, por lo cual el Señor ve lo que verdaderamente aquellas personas que se acercaron a Dios y que se alejaron de Él por una u otra razón y se fueron quedando y que ya no regresan, esos saben bien que la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es de que son cosas, mis hermanos, que Dios quiere que hablemos un poco de esto, porque ese es el verso que vamos a estar tocando del libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Y ese es el que acabamos de mencionar. Pero mire, y lo vamos a leer aquí, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Santiago, capítulo 4, verso 17. Y lo vamos a leer, como ya dijimos, en nombre de Trino. Mire, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora en este tiempo, damos gracias a Dios por mientras que Él nos permite estar siempre aquí dispuestos para poder hablar su palabra. Padre, en esta hora, Señor, le agradezco mucho, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, que me brinda, que me da para poder estar aquí, Señor, para poder hablar su palabra, Padre Santo. Por favor, sea usted hablando y no yo, Señor amado. Ponga usted las palabras, Señor, en mis labios, en mi boca, Padre Santo, las que usted quiere que se digan, Señor amado. Yo simplemente, Señor, las repetiré. Padre, bendice a aquellas personas, Señor, que abren su corazón y que abren al mismo tiempo su hogar para que su palabra entre a la intimidad de sus hogares. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mire, les quiero decir algo. No porque tal vez esté aquí, que estemos aquí en nuestro hogar, quizás predicando la palabra, y allá afuera tal vez estén quizás disfrutando un pequeño convivio, como muchas a veces decimos, un party, una fiesta. Pero en lo que nosotros estamos predicando, unos están haciendo fiestas, haciendo party, mientras que en otro lugar existe tal vez algún lugar aquí dentro de los Estados Unidos o en otro país, tal vez haya personas que estén quizás llorando por el lamento y la pérdida de un ser humano.
Sé que el mundo está así. El mundo, cada vez que vamos llegando a los últimos tiempos, la gente se está poniendo cada vez más, por decirlo así, loco. Porque aunque conocen la palabra de Dios, la saben y la entienden, pero no hacen nada por buscar de Dios, sino que hacen todo lo contrario, lo que ellos desean hacer, divertirse, gozar, disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque eso, según ellos, es el todo del hombre. Porque ellos piensan que al morir, ahí se acaba todo. Que hay que disfrutar la vida porque la vida es corta. Porque al morir, si no disfrutamos, porque lo único que vas a disfrutar, eso es lo único que te vas a llevar. Esas son creencias que siempre tiene el ser humano. ¿Por qué? Por alejarse de la presencia de Dios. Son puros pretextos que muchas veces el hombre tiene o pone para que verdaderamente las personas que lo escuchan y digan, tenés razón vos. Tenés razón, fíjate que sí, hay que disfrutar la vida porque la vida es corta. Y vamos a disfrutarla porque no es esta la vida. Porque la vida, disfrutarla verdaderamente, se vive y se disfruta solamente en el Señor Jesucristo. Estas fiestas que están, que muchas veces las personas tienen, son pasajeras. Hoy solamente es 1, 2 horas, 3 horas y hasta ahí llega nomás. Porque la fiesta que Dios pone en nuestro corazón, esa dura y permanece siempre. Siempre andamos enfiestados, siempre andamos alegres, siempre andamos gozosos, disfrutando. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. ¿Ah? Y de ellos, ¿quién está ahí? Usted se imagina, y no lo vamos a mencionar, porque en este lugar que estamos aquí predicando la palabra del Señor no es bienvenido y que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios es el que obra conforme a la voluntad en la vida del ser humano. Mire, dice el contexto histórico de Santiago 4:17. En él es el de una iglesia primitiva de aquellos tiempos, compuesta principalmente por creyentes judíos. O sea que habían judíos que se habían aceptado la palabra de Dios y que habían aceptado a Jesucristo como su único y suficiente salvador de su alma. Pero mire, dice que pero esta gente enfrentaba conflictos internos por creyentes dice internos o sea que estaban tenían conflictos internos, que había mundanalidad, que los llevaba a la autosuficiencia y la rivalidad en lugar de unidad, de la dependencia de Dios. Mire, lo que sucede es que muchas veces cuando la persona se cree autosuficiente, y que se cree que nadie le puede decir nada, son cosas que verdaderamente a veces entre una u otra persona, ya sea del mismo concilio, de la misma religión, del mismo revoltivo que ellos tienen ahí, no se comprenden, no se entienden y a veces hay conflicto y algunos tienen razón, otros no, pero forman un conflicto que llevan a una rivalidad. Y tanto así que hay lugares donde verdaderamente no pueden estar ambos de estos dos. ¿Por qué? Porque hay conflicto. Y eso era lo que estaba pasando en ese lugar, de allí, en ese entonces, cuando la iglesia allí en la cual habla Santiago, que había un conflicto en ese lugar, porque los judíos querían servir a Dios y tal vez algo otro. Habían festividades allí como las que tenemos ahorita afuera, pero gracias a Dios que eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque ellos nunca bajan ni nosotros nunca subimos.
porque verdaderamente Dios está con cada uno de nosotros. Y eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que poner claro, porque hay, es cierto, fiestas, pero nosotros nos quedamos siempre donde el Señor nos mantiene y estamos siempre predicando la palabra del Señor. No hay conflicto, pero en aquel entonces había ciertos conflictos que no podían dominarse entre ellos mismos y algunos se sentían autosuficientes que no querían que nadie les dijera nada. Eso es lo que pasa cuando a veces, muchas veces sube el ego, el egoísmo, que se creen más que los demás. Y aquí nadie es más que los demás, sino que el único grande aquí es Cristo Jesús. Por lo cual, damos gracias a Dios por Él, porque Él está siempre con cada uno de nosotros. Mire, el origen de los conflictos que supuestamente cuando viene es porque ciertamente el ser humano no tiene a Cristo en su corazón. Ahí comienzan los verdaderos conflictos. ¿Por qué? Porque un corazón donde Cristo no está, hay contienda, disensiones, herejía, pleito, envidia, borrachera y todas las cosas que usted le quiera poner. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Cuando la persona tiene a Cristo en su corazón es muy diferente. Porque verdaderamente Dios está en la vida de esta persona. Mira, veamos qué nos dice el libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, verso 19. Mire lo que nos está diciendo. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que muchas veces sucede. Cuando verdaderamente existe la envidia, el egoísmo, y otras cosas que vienen a ahogar la palabra de Dios. O sea, que ¿por qué? Porque a la palabra de Dios no le damos primordial, no le damos el primer lugar y le damos cabida a otras cosas. Cuando nosotros queremos venir a reaccionar, ya es, como dice el americano, too late, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque verdaderamente la palabra, ya la palabra de Dios no hay cabida y no lo sentimos bien. ¿Por qué? Porque estamos más apegados a las cosas de este mundo y a las cosas que verdaderamente nos está ofreciendo este sistema que tenemos. Por lo cual, nosotros tenemos que estar siempre pendientes, conscientes y con los ojos bien puestos en el autor y consumador de la fe, para que nuestra fe no se acabe, no se agote y que haya siempre esta luz, esta llama ardiente en la vida de cada persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente no tienen a Cristo en su corazón, hay conflicto y hay como lo que existe allá afuera. Mire, vamos al libro de Gálatas. Gálatas vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo Gálatas capítulo 5. Vamos a estar viendo el verso 16 al 21. Mire, digo pues, dice Pablo a los Gálatas, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como lo que verdaderamente estamos hablando. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne, ustedes saben que es pleito, muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, mire, digo pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Muchas veces hay desacuerdo
Entre una persona cristiana y una persona no cristiana. Nunca se van a poner de acuerdo. Por eso es que la carne no se lleva bien con el espíritu, y el espíritu no se lleva bien con la carne. ¿Por qué? Porque siempre hay desacuerdo. La carne quiere llevar al espíritu abajo. Bueno, el espíritu quiere luchar y lucha y quiere llevar la carne a modo que se convierta. Pero esto nunca están tranquilos, nunca están de acuerdo y siempre están con problemas. Por eso el cristiano tiene que abrir bien los ojos y poner bien cuidado. Mire, dice, y esto dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero dice, si soy guiado por el Espíritu y no bajo la ley, y manifiesto, dice, son las obras de la carne. Mire cuáles son las obras de la carne. Ya muchos de nosotros sabemos cuáles son, pero las vamos a repetir. Dice, y manifiesto son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía y envidia, dice, homicidios y borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente la carne no puede participar de las obras del Espíritu. Y el Espíritu tampoco puede participar con las obras de la carne. Y ahí es donde entramos en un conflicto donde muchos creyentes, queriendo participar de lo que este mundo ofrece, allí es donde entramos en un problema que verdaderamente no agradamos a Dios. Y estamos haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. Por lo cual tenemos que tener en cuenta todo lo que verdaderamente viene sobre esta gente. Porque ahí es donde viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que verdaderamente se han rebelado contra Dios. Porque dice Santiago, es que dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por lo cual debemos de entender esto, que no es cuestión que nosotros vamos a ser enemigos de ellos, pero nosotros no participamos con ellos, pero no somos enemigos de ellos, porque verdaderamente no estamos allí participando en las obras que ellos hacen, pero tampoco ellos vienen acá y bajan a escuchar un culto. ¿Por qué? Porque no es de ellos, no están de acuerdo, nunca van a quizás aceptar algo que no les nace a ellos en su corazón, por lo cual la palabra de Dios es clara. Porque la carne no se lleva con el espíritu y el espíritu con la carne. Por lo cual nosotros entendemos que nuestra vida es aparte de la palabra de Dios. Dice, o sea que nosotros tenemos que darnos cuenta de muchas cosas que Dios tiene para con nosotros, alejándonos de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, verso 14. Lucas 8, 14 nos dice, esto es refiriéndonos a la parábola del sembrador, refiriéndonos a que cuando la persona es enredada en las cosas de este mundo, mire, la que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados porque el afán que los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Por qué? Porque se deleitaron más en la carne, se deleitaron más en las cosas que este mundo ofrece y les importó poco la palabra de Dios, la desecharon. Por eso esta gente
no tienen fruto de la palabra de Dios. Aunque cuando muchas veces oyen la palabra, sienten en sí la necesidad, pero no pueden. Sienten la necesidad de buscar de Dios, pero no pueden, no les permite. ¿Por qué? Porque la carne los tiene agarrados. Lo de este mundo los tiene sujetados, que no los deja levantarse. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad de Dios. No se someten a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden hacer las obras que verdaderamente Dios quiere que ellos hagan. ¿Por qué? Porque no se lo permiten. Mire, Romanos capítulo 8, verso 4 al 8. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estos son los que verdaderamente se esmeran, se esfuerzan en buscar la palabra de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en cómo deleitarse, en cómo gozar, disfrutar la vida. Pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu, como nosotros que nos estamos gozando, disfrutando la palabra de Dios. Por lo cual, los que son de la carne disfrutan la carne, se gozan, hacen cosas que verdaderamente a ellos les agrada, porque son de la carne. Dice, porque, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne, oiga bien, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, oiga bien, los que se alejan de Dios y buscan las cosas de este mundo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De ninguna manera lo pueden agradar con cosas como lo quería hacer Saúl, que le dijo a Samuel, pero es que el pueblo trajo ganado, ovejas, para hacerle un holocausto a tu Dios. Y le dijo Samuel, ¿acaso se agrada el Señor con que haya víctimas o este tipo de sacrificio? No, Dios te agrada con que se haga la voluntad del Señor. Y eso es lo que verdaderamente el cristiano tiene que darse cuenta, tiene que saber que si quiere agradar a Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios, no llevarle cosas de este mundo para que agradar la vista. No, de ninguna manera. A Dios no lo va a agradar con cosas de este mundo. Porque todo lo que existe en el mundo es de Él. Él lo hizo y a Él le pertenece. Por lo cual nadie puede decir, mira, yo te traigo esto. Por todo es suyo. Aún el mismo David lo dijo, de lo mismo tuyo te ofrezco yo, porque no tengo nada que darte. Yo te doy de lo mismo que tú me has dado, de esa misma yo te doy a ti. Eso es lo que el cristiano hace. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros tenemos acá nos pertenece. Aún nuestra vida le pertenece al Señor, por lo cual debemos de ser agradecidos y agradarle a Dios. Mire, si nosotros queremos comparar la sabiduría humana o la sabiduría terrenal con la sabiduría que viene de Dios, ¿cómo cree que podemos quedar? ¿Cómo cree que podemos quedar si nosotros estamos comparando la sabiduría del hombre con la de Dios? Aún la sabiduría que el hombre tiene, Dios mismo permitió que la obtuviera. Por lo cual no podemos comparar la sabiduría de Dios con la del hombre,
creer que el hombre tiene esa capacidad, esa sabiduría y que no depende de Dios. Todo lo que verdaderamente el hombre tiene, aún el conocimiento y la sabiduría que el hombre tiene, le pertenece a Dios, porque Dios permitió que el hombre tuviera esa sabiduría. Vean lo que dice. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Refiriéndonos a lo que estamos hablando, veamos Santiago capítulo 3, versos 3 al 18. Versos 13 al 18 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis, oiga bien, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. No es que le esté llamando animal a usted, la palabra sí lo está diciendo. No me vaya a decir que yo lo estoy insultando, porque la palabra del Señor lo está diciendo así. Dice, mire, desde el 15 se lo voy a volver a leer para que pueda entender. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay turbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia que hacen, y el fruto de justicia que siembran en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que verdaderamente entendimos entonces que la sabiduría del hombre no viene de lo alto, sino que es terrenal, de aquí de este lugar de la tierra, y es terrenal, animal, dice, y diabólica. Imagínense, todo esto, o sea que la sabiduría del hombre está bajo, o está por los suelos. La sabiduría del hombre, a la sabiduría y el conocimiento que tiene Dios. Por lo cual no debemos de sobresalir y decir que somos mejores nosotros que Dios, porque jamás ni nunca va a suceder eso, que seamos nosotros mejores que Dios. Aún hay personas que tienen esa actitud, que dicen que ellos conocen más que Dios. Imagínense, se ponen a discutir con Dios. Ahora veamos Santiago capítulo 1, versos 5 al 6. Mira lo que dice. Si alguno, dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, oiga, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le dará y le será dada, dice. Pero acuérdese, tiene que pedir, pero dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que verdaderamente, si la persona que tiene falta de sabiduría o no tiene conocimiento alguno, pídala a Dios. Como dice Santiago, Él se la dará abundantemente y sin reproche. No va a costarle nada, pero el que pida este tipo de sabiduría tiene que pedirla con fe. Con fe, porque verdaderamente el que duda, dice la Biblia, que es como las ondas del mar.
inmensamente y es arrastrada por el viento de un lado a otro, por lo cual no está en un solo lugar. Por esto es necesario que nosotros entendamos y tenemos que pedir lo que sea que nosotros pidamos al Señor, pidámoslo con fe, sin dudar que Dios lo va a dar. Mire, ahí mismo Santiago capítulo 1, verso 16 al 17. Mire lo que nos está diciendo. Dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, o sea que si nosotros tratamos la manera de ser esto, verdaderamente la obra de Dios no entra de esa manera. Ahora, dice el verso 16 y el verso 17, porque leímos el verso 19 al 18. Mire, 19, 20. Mire, dice, amados hermanos míos, no el rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que seamos primicia de sus criaturas. Mire, Dios es grande y misericordioso, que Dios no trata la manera de evitar al hombre que haga todo lo que él quiera. Pero que recuerde que va a haber un día en que Dios va a juzgarle en aquel día, cuando éste venga. Por eso es el tema. Muchas personas que conocen de Dios, saben de Dios y saben cómo es. Mientras más conocen de Dios, más se están alejando de Él y pecan contra Él. ¿Por qué? Porque muchos creen y dicen, no, pues Dios es amor. No creo que Dios nos condene por lo que vamos a hacer. No, Él no condena a nadie va a condenar a Él. La palabra que estamos escuchando, esta es la que los va a juzgar y la que los va a condenar en aquel día. Dios es bueno, si Dios no manda a nadie al infierno. Eso téngalo por seguro. El que va al infierno no es porque Dios lo mandó, sino porque la desobediencia misma de él. Por la misma desobediencia, el mismo pecado lo hace que sea lanzado al infierno. Pero Dios no envía a nadie al infierno. Dios es bueno. Esto es así. Pero verdaderamente entendamos lo que verdaderamente Dios nos quiere decir con todo esto. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas que no tenemos que hacer. Y creemos que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos dice nada. Y es cuando nos equivocamos. Y entonces nos vamos alejando poco a poco del Señor. Pero más los estamos condenando. Sabemos de Él y que Él es justo y que Él no peca con nadie. Pero lo deja estar a ver hasta dónde es el ser humano. Véanlo. Santiago capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 1 al 10. Del capítulo 4, del 1 al 10. Mira lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales dice, combaten en vuestros miembros? Codiciáis, dice, y tenéis, dice, codiciáis y no tenéis, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, dice, combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea que muchas veces lo que Santiago está hablando, dice que muchas personas piden y no reciben.
y tienen envidia de la otra persona, lo que esta persona tiene, pero no pueden tener lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque verdaderamente la codicia, la envidia es pecado. Pero dice, no tiene nada. Dice, ¿por qué? Porque no pide. Y si pide, pide mal. ¿Ah? Pide mal. Por ese motivo no tiene nada. Dice, pedid, dice, y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Oh alma, dice, adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque, pues, cualquiera dice, pues, que quiere hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y pensáis, dice, que el Espíritu dice en vano, el Espíritu que el que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. ¿Ah? Porque muchas veces nosotros, si somos cristianos y deseamos lo que otras personas tienen, ¿ah? Pero sabemos que eso es mal, ¿ah? Y sabemos que el envidiar, el hacer cosas fuera de la voluntad de Dios es pecado, porque por eso lo dice Santiago aquí, que dice oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Ah? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ah? O pensáis, dice, que el Espíritu nos dice en vano que Él nos cela con celos celosamente, dice, para que no salgamos de la voluntad de Dios y que estemos ahí, dice, pero dice, o pensáis que el Espíritu dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Él quiere que nunca se salgan de Él. Nos anhela celosamente, dice, pero el mayor, pero Él da mayor gracia. ¿Ah? Cuando las personas se quedan y están allí haciendo lo que verdaderamente Dios los consuela y Dios los ayuda y a veces les da lo que ellos necesitan, pero cuando se está pidiendo con la voluntad de Dios, pero muchas veces no recibimos nada. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo cosas que verdaderamente Dios sabe que nos va a hacer mal, en vez de traer bendición, nos trae problemas. Por lo cual muchas veces nosotros no recibimos y cuando pedimos mal. No sabemos cómo pedir delante de Dios, por lo cual Dios nos está advirtiendo todo esto para que nosotros entendamos que estamos tal vez obrando de alguna manera que a Dios no agrada, porque estamos pidiendo mal. Mire, dice el 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, lamentad y llorad. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice, afligidos, dice, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque cuando el Señor, cuando la persona se humilla, el Señor lo exalta. Pero cuando la persona lo exalta, se exalta y se cree más, el Señor lo humilla. ¿Ah? Y es mejor ser exaltado por Dios que humillado por Él. O sea que son cosas que verdaderamente nosotros tenemos que entender. Mire, ¿cuál es el pecado de omisión? Muchas veces nosotros ignoramos ciertas cosas, por lo cual nosotros pecamos sin saber las cosas. ¿Por qué? Porque es un pecado, dice Santiago, un pecado de omisión. Mire que nos dice el capítulo 3 de Santiago. Vamos a estar leyendo el verso del 1 al 6. Mire que nos dice. Hermanos míos,
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, dice, muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos a ti todo su cuerpo. Mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, dice, con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, oiga bien, nosotros que muchas veces hablamos de más, dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire cómo es. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, mis hermanos, hablamos cosas que verdaderamente no tenemos que hablar, o simplemente hablamos, se nos vienen palabras a la boca y no sabemos qué es lo que estamos diciendo, y quizás muchas veces ofendemos a otras personas con lo que a veces hablamos. Por eso debemos de tener mucho cuidado con este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos condenamos, o nosotros mismos nos enredamos en este fuego de palabras que muchas veces nos cuesta muchas veces salir de él. Y a veces hemos involucrado a otras personas. Por eso es necesario tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver el libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Mira lo que nos dice. Dice, mire, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán a los unos de los otros, como él aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su izquierda, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y viniste en la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, que el que lo hiciera a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea que es algo que verdaderamente nosotros, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que lo que hagamos a una persona indigente, a una persona humilde, a una persona que no tiene en donde ni que llevar a la boca un bocado de comida, lo hacemos con ellos. Déjenme decirles que no lo estamos haciendo con ellos, sino a Dios se lo estamos dando. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y dice, a mí lo hiciste, dice. Entonces dice el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no viniste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, es algo que es algo que nosotros podemos ver, mis hermanos, de que muchas personas ven a personas hambrientas, necesitadas, enfermos en las calles, mejor le pasa de lejos. Hace como el sacerdote y el publicano, el fariseo, que se va de lejos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no quiere prestar ayuda. Primero, porque dice que puede tener el COVID y lo puede enfermar. Otro, porque no sabe, puede ser un maleante y le puede hacer daño. Son cosas que verdaderamente hace que la persona se aleje, pero el Señor está diciendo aquí las cosas que están aconteciendo, porque cuando la palabra de Dios es clara y nos dice, cuando te vimos hambriento o sediento o desnudo o enfermo o en la cárcel, venimos a ti, dice, no lo hicimos. Entonces le dirá el Señor, como no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y esto es algo, mis hermanos, que el cristiano tiene que tener, o tenemos que tener, más bien dicho, esta mentalidad de buscar más de Dios para poder hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque eso sería un pecado de omisión, un pecado que muchas veces nosotros ignoramos, muchas veces que nosotros apartamos hacia un lado, pero verdaderamente los estamos alejando de Dios. Por eso digo que mientras más conocemos de Dios, más pecamos contra Él. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él. Decimos que nos alejamos de esta persona que anda sucia, porque apesta demasiado. No es de Él, sino que de Dios que los estamos alejando. ¿Ah? Muchas veces Dios se presenta de muchas formas, de muchas maneras, por la cual estamos aquí siempre haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, ya casi estamos por terminar, mis amados hermanos. Veamos que nos dice Primera de Juan, vamos a estar viendo capítulo 3. Sí, Primera de Juan capítulo 3, versos 17 al 19. Mire, nos dice 17. Bueno, que Santiago, perdón, sí, estaba mal.
mire aquí lo que dice primera de Juan, capítulo 3, verso 17 al 19. Mira que nos dice. Nos dice. Pero el que tiene, dice, viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. O sea que cuando estamos orando conforme a la voluntad de Dios y que hacemos y que amamos de todo corazón y damos al necesitado lo que verdaderamente necesita y al hambriento pan, al que tiene frío, le cubrimos. No, verdaderamente no lo estamos haciendo con Él. Lo estamos haciendo al Señor y estamos demostrándole que verdaderamente hay amor en nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, lo amamos a Él, pero aborrecemos al amigo, aborrecemos al hermano, aborrecemos a los humildes, a los que verdaderamente necesitan de nosotros y le damos la espalda. Y entonces, si nosotros hacemos eso, dígame, ¿cómo es que mora el amor de Dios en nuestra vida? ¿Me puede usted explicar? Son cosas que verdaderamente, hermano, tenemos que meditar. Y hágase ustedes esa pregunta. ¿Está el amor de Dios en mí? O sea, ¿vive Jesús en mi vida? Si vive Jesús en su vida, entonces tiene el amor de Dios. Pero si usted está obrando de alguna manera extraña, piense, ¿será que tiene el amor de Dios? ¿Será que Cristo está en su vida? Ahí la dejo, contéstese usted sola. Así es de que, por eso es necesario de que nosotros, hermanos, entendamos lo que verdaderamente la palabra del Señor nos dice día con día. Sé que la palabra de Dios es fuerte y muchas veces no queremos escucharla, pero tenemos que hacerlo porque la palabra muchas veces nos confronta. Y cuando nos confronta, nos hace ver muchas cosas. Muchas veces es bien para nosotros, para que rectifiquemos nuestra vida y que nos apartemos del mal. Ahora, veamos qué nos dice Lucas capítulo 46 al 49. Dice, Lucas 46 al 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, dice el Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque y todo aquel, dice, que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Cuando la persona hace la voluntad de Dios, mire a quién la compara. Dice, semejante es al hombre que edifica una casa y cavó y hondamente y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio contra ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto es la persona que hace la voluntad de Dios y que está haciendo conforme a la voluntad de Dios. A esto la compara el Señor. Ahora, pero veamos el otro lado. Dice, mas el que oye y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, y contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. ¿Por qué? Porque no entiende y no construyeron el fundamento y no pusieron la casa sobre la roca, sino que la hicieron en la arena. Entonces cayó y fue grande su ruina y obtuvo una gran pérdida esta familia. ¿Por qué? Porque no
pusieron atención a la palabra del Señor. Y si escucharon, no le pusieron atención, por un lado les dentro y por otro les sale. Eso es lo que sucede muchas veces con muchas personas que están dentro de la iglesia, escuchando, dice la palabra de Dios, pero están viendo su celular, están viendo la tabla, están viendo cosas que verdaderamente Dios está pidiendo que no lo hagan mientras se está predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es claro. Y Él es justo. ¿Por qué? Porque no le dan verdaderamente la honra ni la gloria al Señor que Él merece. Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos que mientras más conocemos de Dios, más pecamos contra Él. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, para terminar, mire lo que nos dice dice la conclusión: responsabilidades de los creyentes. La responsabilidad es de cada uno de los creyentes que verdaderamente conoce la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a estar leyendo el verso 5 al 6. Mire, 5 al 6 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, que está dando aquí un consejo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora mira lo que dice el 8 y el 9 de ese mismo versículo. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que si nos despojamos de cosas, y tiene que ser un cambio completamente, y tenemos que demostrarlo, que lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha hecho un cambio verdadero. No continuamos siendo los mismos que anteriormente éramos. Somos lejos, apartados de todo eso y puestos aparte. Porque lo que muchas veces las personas no entienden, que el creyente, cuando viene a Cristo, es separado de las cosas de este mundo para las espirituales, para que le sirva a Dios solamente. Ahora, veamos qué nos dice con este verso, terminamos, que es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Con esto terminamos. Mire, nos dice: y antes de todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. O sea que eso es lo que verdaderamente tiene que haber en cada creyente, en cada cristiano, en cada persona que ha conocido a Cristo. Tiene que tener ese amor. Porque como dijimos, no podemos decir que amamos a Cristo cuando estamos despreciando a los que están de nuestro lado, a los que verdaderamente necesitan, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que tienen frío, a los que están enfermos, a los que están en la cárcel. A todas estas personas no podemos despreciarlas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestra vida. Si es que verdaderamente Cristo está en nuestra vida, como lo dice nuestra boca. ¿Ah? Porque tiene que mostrar ese cambio, tiene que ser diferente. Tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. Si Dios ha hecho el cambio en nuestra vida, tenemos que demostrarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos carta leída. Y tenemos que ver que esto
sea correcto como lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque si el Señor ha hecho el cambio en nuestra vida, tenemos que demostrarlo. Así es de que, mis hermanos, meditemos bien en esta palabra. Porque toda la palabra que Dios trae a nuestra vida es beneficiosa cuando lo hacemos conforme a la voluntad y al amor de Dios. Cuando verdaderamente obramos conforme Dios quiere que nosotros lo hagamos o que obremos. Así es de que, mis hermanos, meditemos en ello. No nos engañemos nosotros mismos. No nos engañemos porque decimos que estamos en el Señor, pero estamos haciendo otras cosas. Estamos pecando. Y recuerde que mientras más conocemos de Dios, más pecamos contra Él. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él. Tiene que meditemos bien en esta palabra. Tiene que vamos a hacer una oración para salir del aire. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted me permitió traer en esta hora. Le agradezco mucho, Señor amado, por la fuerza y la fortaleza, Señor, que usted me da cada día, Padre Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Mire aquellas personas, Padre Santo, que están, Señor, quizás escuchando esta palabra y reconocen su error, Padre mío. Y quizás ellos están optando, Padre Santo, por reconciliar con usted, Padre mío. Le pido, Señor, que usted tome nota, Padre Santo, de estas personas, Padre mío, que están quizás reconciliando con usted. Anota nuevamente sus nombres en el libro de la vida, Padre Santo, y permítelos caminar en tu verdad, Padre Santo. Caminar perfectamente delante de usted, Señor amado. Ayúdanos a caminar conforme a su voluntad y a su misericordia, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted nos permite hacer en esta hora, Padre mío. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por todo. Y aquí vamos a estar el domingo, si el Señor no ha venido y si el Señor lo permite. Vamos a estar trayendo otro tema conforme a la voluntad y la misericordia del Señor. ¿Cuál? No lo sé, sino que Dios sabe cuál es el tema el cual vamos a estar predicando. Así es de que aquí tenemos una cita el próximo domingo a las 2 de la tarde correctamente. Vamos a estar iniciando la predicación en este mismo lugar y por esta misma emisora, por este mismo canal. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Recuerde, estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.